Vamos a disponer nuestro corazón, vamos este último servicio que vamos a tener aquí en la iglesia, pero no es el último servicio que le vamos a dar a Dios, porque un año pues, es un ciclo de vida que tenemos, pero dice que la misericordia del Señor se renueva todos los días. No es que dure y se acabó, es todos los días de nuestras vidas. Y ahí donde está, cerremos nuestros ojos y vamos a decirle, Señor Padre, te damos gracias, Señor, por este 2025. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado. Te damos gracias por nuestros hijos, Señor. Te damos gracias por nuestros padres. Te damos gracias por la iglesia. Te damos gracias por nuestros pastores. Te damos gracias por cada líder, por cada siervo, por cada ovejita que ha dispuesto su tiempo, por cada persona que hoy se ha conectado a través de las redes sociales. Porque hoy es un miércoles diferente, porque hoy terminamos un ciclo, pero vamos a seguir adelante cumpliendo tu palabra y tu amor y tu bondad. Porque a pesar de las dificultades que hemos tenido este año, a pesar de las pruebas, a pesar de todas las cosas que se han querido poner en contra tuya, Señor, tú has salido victorioso. Porque a pesar de las pruebas que hemos pasado, tú has salido victorioso, porque hemos visto tu mano en cada uno de nosotros. Porque a pesar de pronto de las dificultades del mismo mundo, Señor, tú siempre has puesto delante de nosotros para pelear esa batalla. Porque no somos nosotros, sino eres tú, Padre amado. Simplemente nosotros nos disponemos como barro en manos del alfarero para darte las gracias, Señor. Gracias, Señor, por este 2025 que hoy culmina. Pero te damos las gracias porque mañana tendremos un nuevo día. Tenemos un nuevo despertar, un nuevo amanecer para darte toda la gloria, para sentir, Señor, que tu presencia entre en nuestras vidas. Y así como lo dijo Osvaldo el domingo, para que tú y el Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros, para que tu Espíritu Santo estés en medio de la alabanza, de la adoración, de cada servicio, de nuestros propósitos, Señor, de que no dejes que el espíritu de pereza, de estupor, de contristarte, Señor, te apodere de nosotros, sino que seas tú, Señor, en la alegría de cada nota, de cada palabra, de tu palabra, Señor, sea alimentándonos todos los días de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por el pastor Jorge y la pastora Ana, Señor, por este año que ha sido de gran crecimiento, que todas las pruebas que hemos pasado hemos salido adelante, que como iglesia debemos seguir y mantenernos unidos, Señor. Y aunque somos pocos hoy aquí, sé que Padre Santo, tú llevarás esta palabra a quien la necesite escuchar, Señor. Yo te doy las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra, de poder despedir el año con un mensaje que el Señor nos trae y hacerles unas preguntas durante este 2025 que hemos hecho en nuestras vidas con el Señor. Y lo primero que me traía el Señor es hacer un balance de nuestras vidas durante este 2025. Y el balance está, el primer balance que debemos hacernos, ¿amamos a Dios? ¿Amamos a Dios? Amén. Y quiero decirte que Él nos ama desde el principio de la creación. Osvaldo nos decía el domingo que Él nos creó a su imagen y semejanza. Él no nos creó simplemente como creó, nada, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él hizo los cielos y la tierra, hizo el sol y la luna, eh, puso a las plantas, a los animales, pero a nosotros nos creó a su imagen y semejanza. Y en Juan 3:16, y todos conocemos este versículo y lo sabemos de memoria. En Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Amamos a Dios? Entendemos que ese amor es incondicional para cada uno de nosotros, es un amor ágape. Entendemos que el Señor todos los días renueva su misericordia para con nosotros, de que a pesar de que somos necios, de que nos da pereza, de que contristamos en la palabra, contristamos al Espíritu Santo, de que dejamos que las cosas del mundo nos permeen, Él siempre está ahí y nos ama.
nos ama con ese amor incondicional. El único que te pide es que lo amemos ¿con qué? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Dice que aún en medio de todo esto y de las pruebas, también nos pide que amemos a nuestro prójimo. Y debemos recordar que así como Él nos amó a nosotros y nos amó primero, también nosotros debemos perdonar a nuestro prójimo. Y en primera de Juan, primera de Juan capítulo 4, versículo 19, nos dice así el Señor: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien, pero, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y quiero con esto, dentro de ese balance del 2025, proponerles un propósito para el 2026. Acércate y ama a tu prójimo. ¿A quién de aquí en la iglesia que no conocemos, con el que no compartimos constantemente? Hagamos ese propósito para el 2026. Ayer el teacher Eden nos recordaba, de pronto yo tengo afinidad con alguien que está en la alabanza, alguien que está en las TIC, pero de pronto no conozco a todos los sugieres, de pronto no conozco a cada persona que se sienta aquí, de pronto no tengo conversación con Leonela que está aquí, que Dios te bendiga esta mañana y que Dios siga bendiciendo. Y tengo relación con más personas cercanas, pero ¿qué hay con los demás de la iglesia? ¿Nos acercamos a ellos? Ese es el propósito que el Señor quiere también que tengamos nosotros. ¿Amamos a Dios? Sí, pero aquí lo dice, pero también tenemos que amar ¿a quién? A nuestro prójimo, amarlo de corazón, porque lo dice y es claro aquí. Pues sí, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios. Y es difícil esto porque el teacher ayer nos hablaba de eso en el devocional. Muchas veces de pronto tenemos diferencias, de pronto tenemos algún conflicto, ¿vale? Pero tenemos nosotros que acercarnos a la persona y crear ¿qué? Empatía. Y ese debe ser uno de nuestros propósitos, ser empáticos. Hoy, ¿cuántas personas de la iglesia de pronto van a pasar solo el 31? ¿Sí? Nadie los va a invitar, nadie comparte con ellos. Una llamada, ¿sí? Una visita. Hacer algo que de pronto los siente importantes, porque de pronto muchas veces cumplimos con venir a la iglesia, nos sentamos allí, pero no nos conocemos todos. Y a pesar de ser una iglesia chica, pero yo puedo decir, yo conozco a Tichi Eve, conozco a Paula, a Anthony, a Oscar, a Vicente, a Maralis, José Carlos, a Nela, a Diana, a Ariani, a Unai, a Yuli, a María Fernanda, a Osvaldo, no sé tu nombre, a Marcos, a Estela, a Ariel, César, Teacher Ever, a Elvis. Y de pronto los conocemos porque lo hemos visto. Yo a Marcos no sabía que era Marcos. Vale, mucho gusto, Marcos. Dios te bendiga por estar aquí esta mañana y poder establecer una relación más en Cristo Jesús. Porque muchas veces nos falta eso, que nos conozcamos, de que establezcamos relaciones con quienes de pronto simplemente los vemos cada domingo, pero no sabemos qué transcurre en su semana. Y así transcurre. Amamos a Dios, pero no conocemos a nuestro prójimo. Conocemos a quien está al lado de pronto, a nuestros familiares, con el que más compartimos, pero no los conocemos a todos. Amén. Ese debe ser un propósito. Acércate y ama a tu prójimo. Y si no lo conoces, aprende a conocerlo. No sabemos qué nos puede deparar la vida. Tenemos tantas cosas en común, que la principal es que creemos en Dios, que la principal es que Él es nuestro Padre, que la principal es que Él dio su Hijo unigénito por cada uno de nosotros, como ese amor ágape, incondicional, para que cada uno de nosotros hoy estemos aquí para poder entender su palabra, para poder entender lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y en el 2025 lo pudimos comprender, pero tenemos que ir más allá. El 2026, ¿qué es?
es devolvernos otra vez a esas raíces, amar a nuestro prójimo, a quien vemos todos los días, y amarlo de verdad. Porque como lo dice ahí en su palabra, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Dice en Mateo 22:39. Amén. Mateo 22:39. Y es el mandamiento que hoy debemos empezar a vernos para el 2026 y hoy mismo. ¿Por qué esperamos para mañana? No debemos dejar de hacer las cosas siempre. No, mañana y nos volvemos a partir del otro año voy a hacer ejercicio. Voy a bajar el one pack que tengo aquí. Voy a caminar. Voy a salir adelante. Voy a predicar la palabra. Pero mire lo que dice Mateo 22:39. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a hacer eso? Mañana porque es año nuevo, es el propósito del 2026. No, es hoy, ahora. Vamos a seguir eso. Lucas 6, 27 y 28. Lucas 6, 27 y 28. Pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a aquellos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Las circunstancias de la vida de pronto nos llevan a que cuando alguien nos hace algo, nos cierran el carro, nos pelea o no estamos de acuerdo, entonces lo apartamos y lo dejamos fuera. Pero dice aquí en la palabra de Lucas, dice a ustedes a quienes me escuchan, le dice el Señor, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quien los maltratan. Y no podemos seguir simplemente con rencor. Hoy tienes rencor con alguien en la iglesia, hoy tienes rencor con algún familiar, tienes rencor con alguien que está afuera y no lo has llamado hace tiempo. ¿Qué esperas para llamarlo y decirle perdóname? Porque hablamos del perdón y hablamos este año del perdón y hablamos de la reconciliación. Y sí, perdonamos, pedir perdón es fácil. Perdóname, perdóname Liliana, perdóname Unai. Pero lo hacemos de corazón. ¿O vamos a seguir estancados en lo mismo simplemente por mi palabra digo perdóname y se nos olvidó? Y pasa algo y otra vez se nos viene a la cabeza. Es que es eso, tal por cual. Mire ese como es. Predica pero no aplica. No, tenemos que desarmar nuestro corazón y volvernos a la fuente de vida que es el Señor. No podemos seguir simplemente siendo como el mundo. Porque si seguimos siendo como el mundo, pues créeme que no vas a tener cabida en el reino de los cielos. Es así, sencillo. No hay otra. Nuestro propósito, ¿qué es? Ese primer propósito. Si amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, amamos a aquella persona a quien de pronto no hemos entablado una conversación sincera. Debemos amarnos los unos a los otros con ese amor ágape incondicional que dio Dios en la cruz a su Hijo por cada uno de nosotros. Otro balance del 2025. ¿Oramos? Iglesia, somos una iglesia de oración. Somos una iglesia que permanece unida en oración. Este año terminamos con ¿cuántos ayunos en la iglesia y oración? Creo que nos alcanzan los dedos de una sola mano para contarlos. ¿En nuestra casa oramos? Sí, muchos oran. ¿Oramos por quiénes? Por la iglesia, por los pastores. ¿Y se fue el 2025 tu oración una parte esencial en tu día a día? No me lo contesten a mí. Reflexionenlo cada uno con el Señor. Yo te puedo decir que aún a pesar de que somos necios, hemos fallado en eso tan esencial que es disponer una parte de nuestro tiempo para hablar al Señor. Él nunca te ha abandonado.
Porque la muestra es que hoy estamos aquí para poder escuchar esa palabra. Debemos entender que Dios nos escucha cuando de corazón le oramos. Y debemos disponer este corazón. Si entendemos el primer balance que dijimos, que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo, y amarnos a nosotros como Dios nos ve, podemos sentir que cuando limpiamos ese corazón y oramos de corazón, el Señor escucha. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice así: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Pero cómo? De corazón. No podemos simplemente decirle: Señor, necesito, Señor, tal cosa. No, es una oración verdadera. Debemos volvernos otra vez hacia Él, volver a sentir la presencia de Dios. Que si de pronto el mundo nos quita esa tranquilidad, si el mundo de pronto nos está apabullando con los ruidos, si de pronto el mundo nos está quitando esa tranquilidad que teníamos, nos saca de nuestra zona de confort, pues quiero decirte que es el Señor que está diciendo, que te está sacudiendo, te está quitando de tu zona de confort para que vuelvas a los pies de Cristo, te arrodilles y pidas perdón, para que vuelvas a Él en oración y entendimiento, para no seguir siendo simplemente espectadores, como el que ve la corrida de toros. No es que me gusten los toros, pero es un ejemplo. Detrás del burladero y ver que otros están allá en la arena y yo simplemente: oren por mí. Porque la salvación es personal. Pero si cada uno de nosotros nos unimos en oración y pedimos por algo en común, créeme que las cosas van a ser diferentes. Va a haber una iglesia que está unida, una iglesia que va a estar efervescente, una iglesia que va a estar con el carbón encendido. Pero no podemos ser, si no cumplimos el primer balance, que es amar a Dios y amar y orar los unos por los otros, simplemente estamos siendo como un címbalo que no resuena. Porque ante todo esto, si no hay amor, que es lo fundamental, simplemente apague y vámonos. Y vivamos en el mundo. No pasa nada. La decisión es tuya. Pero créeme que la puerta está abierta para los que confían en Dios. La puerta está abierta para quienes escuchan la palabra. La puerta está abierta para aquellos que necesitan escuchar. ¿Qué cantidad de gente está afuera y no ha escuchado esta palabra? O si la escuchan, no hay quien se la explique. Dice en Jeremías capítulo 29. Versículo 12. Dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen. ¿De qué? De todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. ¿Y hoy en qué cautiverio estás en tu vida? ¿Qué tan amarrado estás de las cosas del mundo? ¿Por qué no te postras a los pies del Señor y le pides? Yo no sé, Marcos, que hoy tengas, que hayas vivido, que tengas en tu corazón. Porque de pronto no he aplicado el primer balance, que es amar y poderte conocer más. Y poder orar por ti, por tu familia, por tus hijos, por tu casa. O de pronto yo me acerco muy como a Fernando y Osvaldo, pero no conozco qué necesidades tenga. Y de pronto no soy intrometido y decirle: ¿qué tienen? Vamos a orar. Pero sí puedo pedir por ellos para que el Señor le dé discernimiento. Yo no puedo sentir que tengo al lado de mi esposa. De pronto estoy con ella todo el tiempo, pero no sé qué pensamientos tenga. Y si yo no oro por la persona más cercana a mí, que es mi esposa y mis hijos, mucho menos el Señor va a entender qué es lo que quiere hacer por mi vida, cuando realmente no entrego de corazón mis pensamientos y lo que necesito. Entonces el 2025 hablamos de oración, hablamos de reintegración, hablamos de restitución. Pero ¿cuándo vamos a empezar nosotros realmente como iglesia a crecer? Y no crecer en multitud, porque de pronto se vuelve desorden. Pero qué bendición que esté lleno y que haya filas para entrar.
pero es crecer espiritualmente cuando vamos de corazón. Cuando unidos como iglesia, vamos a evitar que el enemigo empiece a ver esos huecos que hay y empezar a escudriñarse por ahí, empezar a meter cizaña. Porque cuando establecemos ese vínculo y hace parte de todos y para todos los días, la oración, mantenemos constantemente esa comunicación con el Señor. ¿Y orar qué es? Es sentarte, es por postrarte ante Él y abrir tu corazón y decirle: Señor, yo estoy aquí, me entrego a ti, te acepto a ti como mi Señor y mi Salvador. Es acercarnos al trono de la gracia como está en Hebreos 4:16. Miren, ese versículo suena tan bonito, pero realmente lo practicamos, acercarnos al trono de la gracia. Porque hablábamos aquí, se vale preguntar, ¿se acuerdan cuando vino el pastor invitado? Y nos decía: misericordia es no recibir castigo que deberíamos por misericordia de Dios. Esa es la misericordia. Y la gracia es favor que no hemos recibido. Y fue por gracia que hoy estamos aquí. Es por gracia que somos salvos. Pero acercarse al trono de la gracia no es simplemente llegar: ay, Señor, estoy ante el trono de la gracia, me acerco ante ti. No es realmente disponer tu corazón y volver otra vez al balance. ¿Amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente? Miren, es difícil. Y fue difícil para mí hacer este devocional. Vuelvo y repito, hice 2. Y esta mañana otra vez el Señor me quebranta y dice: no, eso no es así. No es como tú quieras, es lo que yo quiero decir. Pero primero eres tú, y me lo decía a mí, eres tú el que tienes que cambiar. Porque si yo no cambio, de nada vale que yo pueda decir palabras, de nada vale decir pararme aquí. Porque el primero que tengo que cambiar soy yo. El primero que tengo que entender lo que el Señor quiere decir soy yo, no es nadie más. Hebreos 4:16. Voy a leer del 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en toda la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús. Está hablando del Señor. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Hacia dónde va nuestra oración? ¿Hacia dónde va nuestra dedicación? ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿En qué vamos a terminar el 2025? Vamos a esperar que sea a las 12 de la noche para decir feliz año, Dios te bendiga, que te prospere. Salimos con la maleta a ver si viajamos, contamos las monedas como algunos tienen por hacer, o cuentan lentejas, o yo no sé qué más cosas raras haya por ahí del mundo. Pero agradecemos al Señor por el año que nos dio. Y así como agradecemos por este año que pasó, agradecemos todos los días de nuestra vida cuando nos acostamos a dormir. Gracias, Señor, por este día, a pesar de que fue malo, a pesar de que llovió, a pesar de que no hubo ventas, a pesar de las circunstancias. Gracias, Señor, porque hoy estoy aquí en un lecho, puedo dormir tranquilamente, así el colchón sea duro, así mi almohada sea una piedra. Pero dice la palabra, Señor, que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti yo puedo vivir confiado. Solo en ti, Señor, yo puedo vivir confiado. Yo no puedo vivir confiado en mi esposa, porque es sujeta a cosas del mundo. Ella no puede ir sujeta a mí porque son cosas del mundo. Vivimos en el mundo y somos de carne y fallamos. Y si yo fallo, entonces ella ve en mí que estoy fallando y que de pronto no es la persona normal, pero en Él, esa es la confianza que yo debo depositar. En Él es donde yo nuevamente volver a sus pies y decirle: Señor, estoy aquí arrepentido para pedirte perdón. No podemos seguir siendo simplemente
veletas a ver el viento a dónde nos lleva, hasta qué dirección corre el viento. En el libro de Colosenses, capítulo 4. Aquí el Señor nos da una pauta y dice el versículo 2. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo, y ahí para todos y cada uno de ustedes, para que nosotros entendamos, anunciemos con claridad cómo debo hacerlo. Yo te pido, Señor, en esta mañana que me ayudes a entender lo que tú quieres en mi vida. Yo te pido, Señor, que me ayudes a entender lo que tú quieres, que oremos por los demás, por la iglesia. Dediquémonos a la oración, dice aquí. Dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento. Volvamos confiadamente al trono de la gracia del Señor. El propósito para el 2026, iglesia, orar y que sea nuestra primer labor del día con amor y dedicación. La iglesia ha dispuesto que el primer domingo de cada mes estemos aquí temprano en la mañana para hacer un tiempo de ayuno y oración. Son 12 domingos que se va a disponer la iglesia para estar aquí en oración y en ayuno. Creo que va a ser poquito, pero sé que si empezamos, vamos a crecer espiritualmente de una manera especial. Mire, cuando la alabanza se reúne aquí en las mañanas y se dispone de esos tiempos especiales de adoración, la atmósfera cambia totalmente. Ahora imagínate que ese mismo espacio que tú tienes en tu casa lo dispones para el Señor. Imagínate entonces cómo va a ser cada día de tu vida. Te lo puedo asegurar, como dice la palabra, que cuando perseveramos en Él, cuando venga el enemigo a oír, porque va a ir una persona que está llena de oración y llena de la presencia del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 5. Dice así: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No hay otra fórmula. Oremos sin cesar, dispuesto en nuestro corazón, que ese sea un propósito del 2026 con la oración. Ya hemos visto el balance del amor que amamos a Dios y de la oración. Un tercer balance que nos trae el 2025. ¿Qué tan contaminados estamos todavía de este mundo? Yo les puedo decir, mucho, mucho. Porque hay circunstancias que nos alejan o ponen en duda lo que Dios hace por nosotros. Pero te digo, el Señor le dijo a Isaías en 41:10, y es un versículo que si leemos Isaías y si leemos todo lo que profetiza a través de Isaías el Señor, creo que lograríamos entender muchas cosas que pasan en nuestra vida. Pero así dice en Isaías 41:10, dice: así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Estamos en este mundo? Sí. ¿Tenemos que vivir en este mundo? Sí. Pero tenemos que vivirlo conforme a la palabra del Señor. Y Él nos dice, y esta es su palabra, que no temas porque Él está con cada uno de nosotros. Él no dice simplemente te creé, te deja aquí en el mundo, rueden ahí como piedras libres y mira a ver cada uno cómo se defiende. No, Él nos da esta palabra para podernos defender de las cosas del mundo.
Él nos da la oración para poderle pedir discernimiento. Él nos da el poder de decirle, Señor, aquí estamos, háblanos, guíanos. Nos da el Espíritu Santo para que tengamos discernimiento de lo que el mundo nos está hablando y poder entender si está bien o está mal conforme a la voluntad que Él tiene para nuestras vidas. Concentrémonos más en Él y su palabra. Y la palabra concentrar aquí la subrayo, porque es difícil. Porque en este mundo, tratarse de concentrar en un tema en particular es complicado. Porque en nuestra casa está el ruido. Porque en el día a día, en nuestro trabajo, está el ruido del mundo. Porque en nuestro hogar mismo está el ruido del mundo. Porque en la iglesia está el ruido. Cuando dice concentrémonos más y más, es buscar ese tiempo especial con papá y decirle, Señor, aquí estoy, delante de ti, háblame. Hebreos 4:12. Dice así en Hebreos 4:12. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, más constante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esta es nuestra concentración que debemos tener: leer la palabra, meditar en la palabra, concentrarnos en la palabra, pedir discernimiento en la palabra para poder entender lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Y no es volvernos simplemente del mundo y decir, uy, yo voy el domingo y siento una paz cuando voy a la iglesia. Pero salgo de la iglesia, alguna vez los vados decía, salgo de la iglesia, me puede pasar algo y ahí perdí mi santidad y perdí mi salvación. Porque estamos en el mundo. Porque no podemos vivir afligidos a este mundo. Tenemos que vivir agarrados de la confianza que nos da el Señor todos los días de nuestra vida. Porque su misericordia se renueva día a día. Porque su bondad es para cada uno de nosotros. Y entendemos lo que dice la palabra. De pronto sí, de pronto no. Dudamos. Nos dejamos engañar del enemigo. Pero el Señor ya nos advierte sobre las cosas del mundo. Y lo resumí aquí, no con versículos, sino que vamos allá en el mundo. Aflicción, dolor, nos aleja del camino, nos deja vivir en paz en el Señor. Pero como iglesia el 2026, y yo hablo del 2026, no es ya, porque el tiempo no se detiene, el tiempo corre, pues ya no podemos esperar. No sabemos qué puede pasar de aquí a la medianoche y no llegamos al 2026. Dios no lo permita. Pero les quiero decir, debemos ser más en Él que en el mundo. Debemos menguar nosotros para que Él crezca. Debemos comprometernos y dejar al viejo hombre, porque eso es lo que debemos hacer, empezar al viejo hombre. Y no es fácil. Óigame, aquí hay alguno que tenga todavía ya viejo hombre y todo lo del viejo hombre ya lo dejó morir. Levante alguno la mano. Ninguno. Ninguno. Efesios 4:22-24. Efesios 4:22-24. Dice así: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces aquí nos dice, el ropaje de la vieja naturaleza, lo que estábamos en el mundo, empezar a quitarnos, hay que soltar, hay que quitarnos esos harapos, porque el Señor nos reviste con vestiduras nuevas. Él nos quiere ver allá con traje de lino fino,
Cuando estemos allá cuando nos estemos en el cielo, cuando Él se lleve a su iglesia, nos va a decir ¿con qué? Con lino fino y resplandeciente, blanco. Debemos estar agradecidos con el Señor. Dios nos llama a seguirle y a vivir siempre confiando en Él, que es nuestro buen pastor. Vuelvo a Jeremías, capítulo 17, versículos 7 al 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Amén. Entonces, ¿cuándo vamos a dejar el viejo hombre y a vestirnos con esa vestidura que el Señor quiere para cada uno de nosotros? ¿Cuándo vamos a dejar tanta incertidumbre y realmente poner los pies en el suelo y decirle, Señor, aquí estamos, como iglesia unidos? Y vuelvo y le repito, en el balance del 20, amar al Señor con todo nuestro corazón y nuestra alma, orar fervientemente por la iglesia y por cada uno de nosotros y descontaminarnos de este mundo, que lo único que nos deja son aflicción, dolor y nos aleja del camino que el Señor nos ha mostrado. Amén. Cuarto, uy, esto fue para mí trascendental del 2025 y hay que cambiarlo. Seguimos procrastinando. Para muchos aún es iniciar una lucha, iniciar con muchos proyectos y no terminar ninguno. ¿Cuántos el 2025 en enero del año pasado dijeron vamos a empezar a hacer esto y lo otro? ¿Cuántos cumplieron ese proyecto? Amén. ¿Y qué nos hace procrastinar? Nos invade el miedo, la incertidumbre. Pero el Señor nos ha dicho en todas las prédicas, nos ha dicho en el 2025 que no desfallezcamos, que vivamos conforme a su palabra, que creamos en Él, que pongamos nuestra confianza en Él. Pero es difícil, porque cuando no vemos es cuando fallamos. Pero Él nos dice que con fe es la única forma de agradar. Con fe es la única forma de poder cumplir nuestros deseos y nuestros proyectos. Y pongamos delante de Él todas nuestras peticiones. Pon a Dios en primer lugar. ¿Tienes hoy una carga? Suéltala. Yo alguna vez les hablaba que en África una manera de atrapar los, los monitos chiquitos para sustento de comida era que harían un hueco en, en- en la tierra, metían un dulce o algo de comida, el miquito iba, metía la mano y cuando cerraba el puño no lo dejaba escapar. Llegaba el aborigen y cuácate, comida. ¿Por qué? Porque el miquito no soltaba. Y así es el enemigo con nosotros. Y tenemos que soltar nosotros. Dejemos de procrastinar. Soltemos eso que no nos deja y seguir adelante. Seguimos confiados en la palabra. Si nos dice el Señor, ve a hacer esto, es porque el Señor tiene plenamente la seguridad que tú tienes la capacidad de hacerlo. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? No, el 2026. Mire, esta mañana estaba viendo un meme y decía, Señor, mándame fuerzas para el 2027 porque el 2026 ya está a la vuelta de la esquina. No, es ya y ahora. ¿Cuándo vas a dejar de procrastinar? Efesios 5, del 15 al 17. Señor, le estoy dando una vuelta por toda la palabra. Amén. Efesios 5, 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios,
sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Los días son malos? Sí, pero ¿qué dice la palabra? Aprovechémoslos. Porque, por tanto, no sean insensatos. Y habíamos hablado de las insensatas y las sensatas. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Amén. Buena, agradable y perfecta. No quiere para ninguno planes de maldición sino de bendición. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el 2025 otra vez quejándonos? Ay, Señor, yo intenté hacer esto, ay, intenté los otros, pero mañana de pronto. No, empieza hoy, ahora, quita esa carga, suelta la mano de ese dulce que te da el mundo, suéltalo. Y siga adelante. Pero más adelante, pero lo más importante, siga adelante en los caminos del Señor. Porque si nos alejamos de esos caminos, vamos a tener perdición. Nuestro 2026 debe ser un cambio de mentalidad y volvernos a los pies de Cristo. Pues somos hijos de Dios o somos criaturas de Dios. Es tu decisión. Así que pidamos perdón por lo que hemos dejado de hacer y levantemos nuestra mirada y empecemos a hacer lo que el Señor nos manda. Colosenses 3:23. ¿Y qué nos manda el Señor? Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Lo que hagas, hazlo con el corazón como para el Señor. Háganlo para quién? Para el Señor. Amén. No vivamos otra vez en las cosas del mundo. Romanos 12:11. Dice así. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. ¿Cuál es nuestro reto en el 2026 para dejar la procrastinación? Orar, perseverar, estar en su palabra, volver otra vez a los pies de Cristo, no dejarnos contaminar de las cosas del mundo y crecer en Él. Y para terminar, nuestro balance en el Señor. Y esta es una pregunta que quiero que cada uno se la haga. ¿Dios es nuestra prioridad? ¿Dios ha sido en el 2025 nuestra prioridad? ¿Permanecemos aún alejados del Señor? Y se los digo para que solamente el domingo estamos cerca de Él y el resto de la semana iremos a ver qué pasa. Uno que otro devocional me conecto, una que otra actividad en la semana voy, de pronto no voy porque me da pereza. ¿Este año fue Él el primero en nuestras vidas? ¿O fue el primero cada vez que teníamos algún problema? Romanos 11:36. Hay otro sitio donde estábamos. Y esto también lo habló el pastor este año. Porque todas las cosas son de Él. Y por eso lo tenemos que poner en primer lugar. Porque todas las cosas proceden de Él. Y existen por Él. Y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Porque no hay otro camino. No hay otra manera. Hay que ponerlo a Él en primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida. Ahora, si entendimos esto, ¿qué debe ser diferente nosotros en el 2026? Y no 2026, apenas salgamos ya en este momento. Debemos confirmar y debemos nosotros decirle a Él y postrarnos delante de Él y decirle: tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro proveedor, en quien confiamos, en quien libramos nuestras batallas, porque Dios, tú eres nuestro auxilio en medio de la prueba. Amén. Es en quien confiamos. Amén. Es nuestra luz en medio de la oscuridad. Amén. Y quiero leerles esto que está en Judas. Judas, no el malo, el bueno. Versículo 24, tiene un solo capítulo. Y yo quiero que lo leamos todos, si lo tienes ahí, si lo puedes poner en pantalla. Porque eso es lo que debemos nosotros poner siempre en primer lugar. Mira lo que dice en Judas 1:24. ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Lo podemos leer todos? Ahí dice: al único Dios, nuestro Salvador,
que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo, nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Esa es nuestra prioridad en el 2026, es nuestra prioridad ahora, es poner a Dios en primer lugar, no es dejarlo esperando, porque cuando llegues allá te decir, no te conozco, porque no me diste el primer lugar. No te conozco porque no oraste como debías. No te conozco porque no me amaste. No te conozco porque a tu prójimo lo dejaste. Y todo se resume en el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Iglesia, pongámonos en pie y vamos a orar por el 2026. Vamos a cerrar nuestros ojos y decirle, Señor, Señor, hoy nos presentamos delante de ti. Te pedimos perdón por lo que no hicimos en el 2025. Hoy me comprometo a serte fiel, a dejar atrás todo lo que me aleja de ti, a construir contigo un propósito, el que tienes tú en mi vida. Te pedimos por nuestra iglesia, te pedimos por el pastor Jorge, por la pastora Ana, por su familia, por cada líder de esta iglesia, por cada miembro de la iglesia, por cada siervo, por cada persona que ha dispuesto su corazón. Te pedimos, Señor, para que sea tu voluntad en nuestras vidas, para que seas tú creciendo cada día más y que yo mengüe, que seamos nosotros ese fruto que tú quieres, que seamos la semilla que sea irrigada para traer más fruto y ese fruto en abundancia. No seguir siendo como el mundo que nos quiere ver, sino que seamos como tú nos ves, como tú nos llamas por nuestro nombre. Señor Jesús, intercede ante el Padre Celestial porque hemos pecado. Señor, yo te pido porque nos muestres cuál es el camino. Espíritu Santo, danos discernimiento, sabiduría y dominio propio, porque los tiempos son malos, pero en ti, Señor, todas las cosas son para bien. Te amamos, te bendecimos, te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús y lo hemos hecho bajo la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un feliz año para todos en este 2026. Que el Señor los bendiga y los guarde, los prospere y que de corazón que pasen un tiempo especial con sus familias, que de corazón puedan simplemente decirle al Señor, aquí estamos y te serviremos. Y hoy te damos a ti la gloria. Amén. Amén.